a orar para que Dios nos dirija en la predicación. Dios Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por ella, porque solo a través de ella es que podemos conocerte, Señor, y sabemos que la vida eterna está en el conocimiento tuyo y del que tú has enviado. Padre, ponemos esta predicación en tus manos, que tú obres a través de ella en cada uno de nosotros, Señor, y que esto sirva para nuestra transformación y poder ser cada día más parecidos a la imagen de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. La predicación de hoy se llama Una madre cristiana y vamos a leer un pasaje un poquito largo de las Escrituras. Pero antes de eso, los versículos que vamos a leer son están en 1 de Samuel, capítulo 1, y son respecto a Ana. Ana, tal vez muchos de ustedes se acuerdan de ella, de Ana, la esposa de Elcana. Pero bueno, cuando la leamos ustedes van a refrescar su memoria. Pero antes de eso quisiera decir algunas cosas respecto de las madres, respecto de la maternidad, respecto de lo que es ser madre. En este sentido, sabemos acerca de la gracia de Dios, y de eso hemos hablado últimamente. La gracia de Dios, ese amor incondicional de Él, ese amor desprendido de Él, esa humillación de Dios, del Todopoderoso, que se inclina, se humilla para podernos servir a nosotros. A nosotros que lo hemos ofendido y que somos sus enemigos, Él se inclina y nos da de su gracia. ¿En qué forma? En que entrega lo que Él más quiere, lo que Él más ama, que entrega a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros, que éramos contrarios a Él, pecadores, y que lo ofendíamos con todo lo que hacíamos, pudiéramos ser salvos. Eso es la gracia de Dios. Pero hablando de la gracia de Dios, debemos hacer una distinción, que es la siguiente. Existe, digamos, una gracia general y una gracia específica. Una gracia general que Dios da a toda la humanidad, creyentes, no creyentes. La forma como Dios obra en el mundo, en todas las personas del mundo. La otra es la gracia específica o la gracia salvífica, que es la que opera Él en sus elegidos, que es la que Él opera en los que Él quiere, para que por medio de la fe podamos ser salvos. Opera en esas personas que Él escogió desde antes de la eternidad. Esa es la gracia de Dios, la gracia específica, la gracia salvífica, de la cual hemos hablado algo anteriormente. Respecto de esa gracia general, que Dios, por medio de la cual Dios muestra su gran amor por la humanidad, lo hace de muchas maneras, pero usa un ser especial en quien se nota claramente la gracia general de Dios. Alguien dijo: el amor más parecido al amor de Dios es el amor de una madre. Y todos sabemos el significado de lo que es el amor de una madre.
Y vuelvo y digo, creyente o no creyente, Dios actúa, Dios dio eso a las madres. Dios trata a la mujer de una manera tan especial que la hace como copartícipe de la creación de la vida en el momento de ser madre. Lógicamente, es una cuestión exagerada porque sabemos que la vida viene única y exclusivamente de Dios. Pero en eso, digamos, podemos decir que la hace como copartícipe de esa nueva creación. Lógicamente sabemos que aunque el hombre participa, lo sabemos, la mujer lo hace de una manera especial. Y podemos decir que lo hace de una manera especial y sublime. Porque todo lo que encierra la maternidad y todo su significado y todo el milagro que sucede en todo ese proceso es sublime. Y eso solo puede venir de Dios. Vamos a ver en el pasaje que vamos a leer hoy cómo se manifiesta esa gracia general de Dios en toda. Perdón. Tengo un escrito que voy a leer. Por medio del cual se puede ver cómo se manifiesta esa gracia general de Dios en todas las madres. En todas las madres. Y hago la aclaración de que el autor de este escrito, incluso lo leí aquí hace unos años, parece. El autor de este escrito no es pastor, no es un conferencista cristiano, es un conferencista mexicano, un conferencista motivador, ¿sí? Un conferencista que se llama Miguel Ángel Cornejo, ¿sí? Es un escritor y motivador personal que lo animan a uno a ser líder, a ser exitoso en la vida, a ser mejor, pero desde un punto de vista humano, digamos, secular, no de acuerdo a la palabra de Dios, pero me pareció muy bonito y lo voy a leer. Se llama Fábula de Amor y es sobre las madres. Dice así: estaba Dios en su taller de orfebre, trabajando arduamente en su última creación, cuando un grupo de ángeles, intrigados por su afanosa entrega, se atrevieron a interrogarle: ¿qué haces, Señor? La más grande de mis obras maestras, contestó. ¿En qué consiste? En un ser de 4 pares de ojos y 6 brazos. Sorprendidos, los ángeles exclamaron: ¿y para qué le van a servir 4 pares de ojos? Dios contestó: un par de ojos es para que pueda apreciar la belleza que le rodea. Uno más para comprender cada acción que realicen mis hijos. El tercero para leer los pensamientos, las palabras no pronunciadas, con unos ojos que puedan ver los corazones y ante los cuales no puede haber secretos. Y el último para apreciar la presencia de Dios en la paz de un niño durmiendo. ¿Y tantos brazos para qué, Señor?, preguntaron los ángeles. Los primeros 2 son para servir, desde esforzarse en el trabajo más arduo hasta cultivar la flor más delicada. 2 más serán para acunar a cada uno de mis hijos y llenarlos de caricias, de ternura y amor. Y los últimos para levantarlos y luchar ante la injusticia y el abandono. Señor, ¿este nuevo ser que estás creando será inteligente? ¿Tendrá la capacidad ilimitada para abordar los temas más intrincados y poseerá la sensibilidad del poeta, el pensamiento mágico de la fantasía y sabrá encontrar estrellas y esperanzas en los campos más áridos y desiertos?
Los ángeles, cada vez más intrigados de lo que hacía su Señor, no cesaban de preguntar: oye, Señor, ¿y ese ser tan raro tendrá alguna función especial? Contestó Dios: mira, con un solo beso podrá mitigar el llanto de un pequeño, perdonar la falta más grave, dar aliento a un valiente, acariciar el alma de un anciano, seducir al guerrero más poderoso y dar compañía con solo recordarlo en la soledad. Uno de los ángeles tocó el modelo en proceso y exclamó: Señor, parece muy débil. Su aspecto es frágil, contestó Dios, pero su fortaleza es incalculable. Puede soportar hambre, miseria, dolor, abandono, pero jamás se dará por vencido. Sabe hacer milagros con los alimentos y jamás dejará a uno de mis hijos con hambre. Le dará todo y tendrá la virtud de sonreír en medio de la adversidad. Señor, la verdad nunca te habíamos visto trabajar tanto en un ser. ¿Por qué es tan importante? Miren, el mundo cada día crece más y no puedo estar en todas partes. Necesito hoy más que nunca que alguien me ayude a conservar y engrandecer mi creación, a llevar mi bondad y presencia a todos los seres humanos. Uno de los ángeles tocó el rostro y para su sorpresa se dio cuenta que tenía una lágrima. ¿Qué es?, preguntó el ángel. El bálsamo del amor. Es su expresión sublime ante el dolor de mis hijos. Es su aflicción ante el sufrimiento que manifiesta la sensibilidad de su espíritu y brota en forma incontenible ante las penas y las alegrías. Los ángeles finalmente preguntaron: oye, ¿y cómo le vas a llamar a este ser tan raro? Será reconocido por ser forjador de seres humanos extraordinarios. Su aroma permanecerá por siempre y su nombre estará escrito en forma indeleble en la historia de la humanidad. Finalmente hizo una larga pausa, como meditando el nombre que le daría, y sonriendo ante lo más sublime de su creación, exclamó: la llamaré Madre. Ese es el escrito. Muy bonito, impactante. Y hay muchas verdades allí. Porque seamos creyentes o no seamos creyentes, vemos eso. Vemos eso en la creación de Dios, en nuestras madres y en otras madres. Ahora, vamos a leer, o tenemos que preguntarnos. Sabemos ya lo que es una madre y todos lo reconocemos. ¿Qué diferencia nosotros podemos encontrar entre lo que debe ser una madre cristiana, una madre creyente y una madre que no es creyente? En general, todas van a tener las mismas características que aquí se entreven entre lo que acabé de leer. Se puede mirar. Perdón un segundo. La diferencia entre una madre creyente y una madre que no lo es, la diferencia está en el objeto de su vida.
¿Para quién vive? La mujer cristiana vive para la gloria de Dios. Y debe buscar la gloria de Dios en todo. Incluso, lógicamente, en su maternidad. Y eso hace un cambio muy importante en lo que es la maternidad de una mujer cristiana y otra que no lo es. La mujer que todavía no es cristiana vive para satisfacer sus propios deseos y sentirse bien. Ese es su principal objetivo en la vida. Los creyentes vivimos para Dios. Las no creyentes viven para ellas mismas. Entonces sí hay una diferencia muy importante. ¿Sí? Aunque aparentemente en lo que vemos, no importa que sea cristiana o no cristiana, de todas maneras hay unas características generales para la madre que toca admirar. Pero hay una diferencia muy importante. Como el objetivo de una mujer cristiana es glorificar a Dios en todo, quiere ser madre precisamente para que Dios sea glorificado por medio de esa nueva criatura. Que Él lo glorifique, que esa nueva criatura exalte a Dios. Por lo tanto, hace lo necesario para que la vida de su hijo glorifique a Dios. ¿Y cómo hace eso? Lo instruye desde pequeño en la palabra de Dios. Y si es necesario, se sacrifica y lo entrega completamente al servicio de Dios. Eso que es lo que más ama su hijo, si es para la gloria de Dios, ella lo da. Ella lo da. Se lo entrega a Dios. Muchas mujeres cristianas, a pesar de que se han esmerado en inculcar la palabra de Dios en sus hijos, estos no siguen los caminos del Señor. Pero ¿cómo así? ¿Por qué no? Si desde pequeñito ha escuchado la palabra de Dios. ¿Por qué este me salió así, en cambio mire los otros? Así es la vida. Y eso es una muestra de que todo ese proceso de salvación, todo ese proceso de entender y de querer estar con Dios y de conocerlo a Él y demás, ese impulso que se siente hacia Dios, y por medio de ese impulso que Él mismo lo da, poder conocerlo más a Dios y llegar a ser salvo, eso es personal. Es personal, es de cada quien. Un hijo es diferente al otro hijo. No puede uno generalizar. Pero si con todos me comporté igual, ¿por qué este me salió así? Así es. Y esas son las pruebas de Dios. ¿Qué debemos hacer? Es importante saber que si bien es cierto que esto trae mucha amargura para cualquier mamá, una situación de esas, es una prueba que debe ser enfrentada, lógicamente, y la madre lo puede. Mujer, y la enfrentan creyentes y no creyentes. Pero ¿cómo lo enfrenta la mujer creyente? La mujer creyente enfrenta eso con fe, amor y oración, teniendo en cuenta que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Se debe orar permanentemente en una situación de esas y confiar que más adelante ellos llegarán verdaderamente a los pies del Señor. Actuar con eso metido en la mente, ¿sí? Llegará. Vendrá a los pies del Señor. Llegará ese momento. No es todavía, pero con esa fe. Teniendo eso aquí, como esa es la meta, y eso va a suceder. Hay que ponerle esa fe. Hay que tratarlos teniendo presente que todavía no son creyentes. ¿Y qué va a suceder? Van a llegar a ser creyentes, pero en los tiempos del Señor. En los tiempos del Señor. No hay que desmayar en la oración.
y en desplegar mucho amor, a pesar de que estén viviendo vidas separadas de Dios. No hay que desmayar en la oración y en mostrarles el amor de Dios cada vez que esté uno con ellos. Mostrar ese amor que Dios tuvo con nosotros, que nos amó y entregó a su Hijo a lo que más ama, a nosotros que éramos contrarios a Él, que le hacíamos maldades continuamente, que estábamos metidos en vicios y apartados de Dios. Él nos amó y nos entregó a su Hijo. De esa misma manera, nosotros debemos amar a nuestros hijos que no están en los caminos del Señor. No es para apoyar esa vida pecaminosa en la que están. No es decir, tranquilo, eso está bien, no te preocupes, yo te apoyo, yo te amo. No. Que vean claramente que los amamos a pesar de su pecado, pero que rechazamos su vida apartada de Dios. Eso es básico. Así es el amor de Dios. Así Él actuó con nosotros. Nos amó a pesar de ser pecadores y nos dio la salvación cuando Él quiso. Cuando Él quiso. Yo voy a leer en la Biblia 2 pasajes que nos muestran en general, no una situación de estas, pero sí nos muestran en general ese papel hermoso de las madres creyentes, para que no desfallezcamos y continuemos haciendo la voluntad de Dios. En la Biblia, voy a cambiar todo ese tema. En la Biblia sabemos que la Biblia nos habla de varias mujeres estériles. Hasta que Dios obró en ellas y les dio un hijo. Esas mujeres, pues todos sabemos, por ejemplo, Sara, esposa de Abraham, ya le dio a Isaac solo hasta cuando ella tenía como 90 años y Abraham como 110, una cosa así. Pero le dio a su hijo, era estéril. Raquel, la esposa de Jacob, también estéril y no podía tener hijos hasta que Dios dijo sí y le dio a José y a Benjamín. Ana, de la que vamos a hablar, voy a leer el pasaje, ¿sí? Que está que tuvo a Samuel. Tuvo a Samuel y a otros 5 hijos, pero era estéril. Ella era estéril. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, también la misma situación. Ya cuando era de edad, ella le oró a Dios y Dios le contestó dándole un hijo a edad avanzada, y nació Juan el Bautista. Entonces, vamos a ir a 1 Samuel capítulo 1. Y vamos a leer ese pasaje. Me detengo muy poquito de pronto en algunas partes, pero principalmente miremos todo el cuadro general. Todo el cuadro general de una esposa que no podía tener hijos, la otra mujer de su esposo, ella sí podía tener hijos, y esta otra mujer le fregaba la vida y la apoyaba y le hacía la vida imposible. Yo sí puedo tener hijos y tú no, y ella desesperada, entonces ella le oró a Dios, y eso es lo que vamos a ver acá, y vamos a ver cómo Dios contestó a eso. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Parece que Ana era la esposa de Elcana, y que por no poder tener hijos, él
se unió o llamó a esta Penina y empezó ella a darle hijos a Elcana. Y todos los años aquel varón subía, o sea, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Elí, el sacerdote de Israel, un sacerdote muy conocido, profeta, de mucho valor espiritual, pero que también tiene su historia que es fascinante también leer respecto de Elí, el sacerdote, porque aquí nombra a sus dos hijos, Ofni y Fines, ¿sí? Esos dos hijos no actuaban de acuerdo a las normas del sacerdocio, no actuaban de acuerdo a las normas que debían cumplir en el templo, eran los hijos de Elí, el sacerdote principal, ¿sí? Pero ellos actuaban mal, y Elí, siendo alguien tan espiritual, no los corrigió, no los disciplinó. ¿Y qué se produjo? En últimas, vino el castigo de Dios a Elí por no haberlos disciplinado, y a ellos dos por haber cometido pecados en el templo. Dios castiga cuando no cumplimos sus mandatos. Y seguimos. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. ¿Sí? Porque cuando se ofrecía sacrificio, una parte la agarraban los sacerdotes, otra parte la comían los que ofrecían el sacrificio. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Elcana amaba a Ana, pero no podía tener hijos y por eso tuvo que tener a la otra. Y su rival, o sea, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Me imagino cómo la acosaba y la otra sacando, pues, enorgulleciéndose porque ella sí, en cambio usted no puede tener hijos, yo sí, usted no vale nada, yo sí. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Una mujer puede tener el mejor esposo del mundo, puede tener las posesiones que se imagine, puede tener todo, pero una mujer de estas que su anhelo es ser madre y cumplir con los propósitos de la creación. Y no quiero decir con esto hablar mal ni mucho menos de las mujeres que no tienen hijos. Eso forma parte de otro tema que ya viene de acuerdo a la voluntad de Dios y de los dones que Dios le da a cada quien. Pero el principio general es que la mujer quiere ser madre. Es su función, es su papel. Una mujer quiere serlo. Eso viene intrínseco en la muerte. Eso viene intrínseco en la mujer. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y en la contestación: no, tú no eres más que un hijo que yo pueda tener. Se imagina. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, pidiéndole que la hiciera madre, que la dejara tener un hijo. E hizo voto Ana, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Dios mío, yo quiero ser madre, si tú me das un hijo, mira,
yo te lo dedico a ti, te lo devuelvo a ti para que viva para ti completamente, pero dame ese deseo de tener un hijo. Yo quiero ser madre. Así tenga que darte el mismo hijo que te estoy pidiendo, pero dámelo. Y no pasará navaja sobre su cabeza. En Números capítulo 6 está ahí la cuestión de la costumbre y mandatos que había en esa época, en que si alguien quería dedicarse a la obra de Dios, a trabajar en el templo, a trabajar para Dios, entonces ellos se llamaban nazareos. Nazareos, que quiere decir separados para adorar a Dios, para servirle a Dios. Y los nazareos estaban obligados a cumplir 3 cosas. Una es que no se cortaban el pelo, nunca. No se podían cortar el pelo. No debían tomar vino, ni nada parecido. Y no podían tocar ningún cadáver. Y había orientaciones específicas de qué pasaba en casos especiales. Y por casualidad se muere ahí alguien al pie suyo, ¿usted qué tiene que hacer? Ahí está en Números. Está redactado qué es lo que tienen que hacer. Eso era lo que exigían para los nazareos. Si usted quiere dedicarse a Dios, tiene que cumplir esto. Para servirle en el templo y en las cosas del sacerdocio. Y eso lo veíamos esta mañana con Sansón. En la Biblia se habla básicamente de 2 personajes que eran nazareos. Aquí en lo que estamos viendo de Samuel, que es el hijo de Ana, del que estamos hablando aquí, y de Sansón. Esta mañana veíamos en la clase precisamente lo de Sansón. Entonces, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ella le aclaró qué era lo que estaba pasando. Me imagino la pena en ese momento de Elí. Ok, perdone. Entonces Elí le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Eso le dijo Elí a Ana: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y eso para ella fue como un bálsamo, como que si ya Dios hubiera contestado: tranquila, sí vas a tener un hijo. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Y comió, y no estuvo más triste. Ya. Vino el gozo a ella. Eso es lo que produce la oración. Ese es uno de los productos de la oración. Por eso nosotros, sintámonos como nos sintamos, debemos orar, porque la oración produce eso, paz. Y esa paz la sintió ella cuando oró. Ella sintió que Dios le había escuchado en esa oración y se fue en paz. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Estamos hablando de que están todos ellos, el grupo de la familia del Cana, allá todavía adorando. Ella se fue a orar allá y ahora el siguiente día. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Se volvieron. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, el gran profeta Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Por cuanto lo pedía Jehová. Por eso le puso Samuel.
Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, ya en el tiempo siguiente, digamos al año siguiente. Entonces, otra vez ir a orar. Pero Ana no subió con ellos, sino que le dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Yo le prometí a Dios entregarle a mi hijo, y eso es lo que yo voy a hacer. Por lo pronto no voy allá a lo del sacrificio, yo prefiero estar aquí con mi hijo hasta que sea destetado, y eso es por ahí a los 3 años de edad o alguna cosa así, 3 años, 4 años, 2 años y medio era como la costumbre. Entonces ella prefirió esperar a ese tiempo para ir y entregarlo al templo. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca. No creo que le haya contestado de mala manera, sino con amor. No es que le haya dicho: haga lo que se le dé la gana. No creo, sino en buenos términos. Haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, al sacerdote, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Le entregó a su hijo a Dios. ¿Cómo no amaría Ana a ese hijo? Pero su amor por Dios, su obediencia a Dios, su compromiso con Dios es más grande que cualquier otra cosa, y ella cumplió. Ella cumplió, parecido a los compromisos que nosotros le hacemos a Dios. Yo te prometo tal cosa, y somos malos de memoria y se nos olvida. Y en el capítulo 2 hay algunos versículos que dicen lo que pasó después. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El niño ministraba ya allá en las cosas del Señor. Y en el versículo 18 del capítulo 2: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Todos los años ella le hacía una túnica y se la llevaba a visitarlo y a regalarle su túnica. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. En lugar del hijo que ella vino y lo entregó a Dios aquí en el templo, que Dios te dé más hijos. Y en realidad, pues le dio más hijos. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y el joven Samuel, después en el 26, dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ella se comprometió, ella cumplió. Le oró a Dios fervientemente y Dios la escuchó. Pidiéndole que ella quería ser madre. Dios la escuchó. Le estaba pidiendo algo que estaba en la voluntad de él. En el Nuevo Testamento encontramos otro pasaje ya más cortico, otro pasaje que nos habla de lo que una mujer debe hacer con sus hijos, una mujer
que ama a Dios, una mujer que cree en Dios. Y esto está en 2 de Timoteo capítulo 1, del versículos 3 al 7, y ustedes se acuerdan de ellas. Aquí está Pablo dirigiéndose a Timoteo, animándolo, animándolo para que impulse el ministerio, que no se sienta mal, dándole fuerzas y animando a Timoteo. Eso es 2 de Timoteo. Dice así: doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo amaba mucho a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hablando Pablo, animando a Timoteo, pero yo sé que tú tienes fe, y es una fe muy bien fundada, porque fue instruida, fue impulsada por tu abuela y por tu madre. Ellas fueron salvas en un viaje que hizo Pablo, y ellas llegaron a los pies del Señor y se volvieron cristianas, y lo que hicieron fue educar al nieto y a su hijo en los caminos del Señor. Se ve claramente ahí, y Pablo lo está confirmando. Y debido a eso dio el producto. ¿Sabe uno que todo eso viene de Dios? Dio producto a Timoteo, a la fe de Timoteo, que es un personaje tan importante en toda la expansión de la iglesia en los primeros siglos, por la obra de su abuela y de su madre. Por lo cual, termina diciendo Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El don de ser madre es una gran cosa, es algo inigualable de las cosas que uno puede ver en la vida. ¿Sí? Pero tiene su responsabilidad. La responsabilidad es dedicarse a sus hijos, que conozcan a Dios, que sean defensores de la palabra, que sean fieles testigos de Él. La maternidad, lindo, pero tiene su compromiso con Dios. Y eso es lo que hace la diferencia entre una mujer cristiana y una mujer que no lo sea. Vamos a orar entonces para darle gracias a Dios por su palabra. Padre Santo, por medio de tu palabra, Señor, tú nos dejas ver que el amor tuyo es infinito, que tu gracia es infinita, que tu amor hacia nosotros es inigualable. Gracias, Señor, por crear este ser que llamamos madre. Padre, bendícelas, Señor. Y que las madres, conociéndote a ti, conociendo ese milagro tan hermoso que tú haces en ellas, Señor, todas lleguen a tus pies en arrepentimiento y fe y reciban a nuestro Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Padre, que se complete todo ese proceso y que todas las madres lleguen a los pies de Cristo, Señor. Y asimismo, criar a sus hijos en la fe y en la obediencia a tu palabra.
Te damos gracias, Señor, y te pedimos bendición sobre todas las madres de nuestra iglesia y de nuestros familiares. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.